Hola, bienvenido a Farosac Vlog número 2. Hoy es 5 de julio de 2022. Estamos en martes y vamos a hablar sobre las etapas del despertar espiritual. Entonces, sin mucho preámbulo, vamos a darle. Ok. Vamos a explorar 3 puntos fundamentales. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es el despertar espiritual y por qué nos estamos metiendo en ese tema. Cuáles son las etapas del despertar espiritual. Obviamente, según yo, he estudiado y he visto mucha gente que habla de este tema. Desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, completamente equivocados. Pero voy a hacer un intento de explicarte mi entendimiento de la foto completa de las etapas del despertar espiritual. No vamos a entrar en ningún detalle. Vamos a abarcar el entendimiento más básico de cuáles son las etapas por las cuales tenemos que pasar. Y después, ¿por qué despertar? Para empezar, ¿qué significa despertar? ¿Y por qué utilizamos esa palabra, despertar? Pero también, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué iniciar el proceso? De alguna manera esta pregunta es irrelevante porque a veces no decidimos conscientemente, con una intención clara, que vamos a empezar el proceso de nuestro despertar espiritual. Por lo general pasa por cosas para muchas personas muy variadas, como por ejemplo una pelea con un ser querido o el rompimiento de una relación muy importante, una crisis de neurosis o de ansiedad muy fuerte que nos empuja a entender nuestra relación con nuestra mente de otra manera, una experiencia con una sustancia externa que te cambia tu paradigma de conciencia. Por lo general son enteógenos o psicodélicos, aunque pueden ser otro tipo de sustancias también, o una experiencia cercana a la muerte que te cambia radicalmente tu entendimiento de la vida y de la muerte. Y por ahí van estas cuestiones de qué significa despertar y qué significa espiritual. Entonces, siempre me pasa esto. Tengo que aprender a regresar a la cámara y que no se active. Ok. Decimos que es un despertar porque reconoces que estabas dormido. Y es una metáfora en realidad. No quiere decir que estabas realmente dormido, obviamente, ¿no? Pero, ignorabas la verdad. Eso quiere decir que estabas dormido. Tus ojos no habían visto lo que es realmente la realidad. Resulta que lo que tú pensabas que era la realidad era una ilusión y había algo más allá. Por aquí empieza la idea del despertar espiritual. También se piensa que es espiritual porque no es intelectual. No es un despertar intelectual, no tiene que ver con el conocimiento necesariamente. Es un proceso más interno que va muchísimo más allá de tus pensamientos en realidad. De hecho, a mí una de las ideas que me ayudaron mucho a avanzar en mi despertar espiritual fue, me acuerdo que empezaba apenas a ser adolescente. Mi mamá tenía un libro de Osho, Pepitas de Oro, y a mí me llamó mucho la atención. Lo agarré, lo empecé a leer un día. Me acuerdo que fue de los primeros libros que me quedé muy sorprendido por el contenido dentro del libro. Y es esta idea de que tú no eres lo que piensas, tú no eres tus pensamientos. La voz que escuchas en tu cabeza no eres tú. Entonces dices, bueno, pero si no soy yo, ¿quién es? Resulta que nuestros cerebros son esponjas
y estamos llenos de patrones que no nos pertenecen. Y estamos llenos de ideas que no son nuestras realmente, que aprendimos de otro lado, que muchas ni siquiera las aprendimos realmente, fueron programadas. Y a veces no fueron programadas directamente por nuestros padres, no es una cuestión familiar, es una cuestión cultural, de sociedad. Son cosas que nuestros padres aprendieron de sus padres y así hacia atrás, y que nunca en realidad, en toda esa cadenita, se preguntó por qué. ¿Por qué estamos actuando así? ¿Por qué estamos pensando así? ¿Por qué estamos compartiendo esta manera de ser? Entonces, de muchas maneras, el inicio de tu despertar espiritual es el inicio de un cambio profundo en ti, de qué significa, cómo me comporto. Muy rápidamente, el ciclo de eso, ese ciclo del comportamiento, empieza desde el pensamiento. O sea, sí es intelectual al inicio. O sea, sí empieza todo desde el mundo de las ideas. Pero hay que recordar que un pensamiento se convierte en verbo. Lo que piensas, después lo terminas platicando. Lo que platicas, después lo terminas haciendo, accionando. Tus acciones repetidas, tus acciones a través del tiempo, se convierten en tu comportamiento. Y tu comportamiento a través del tiempo se convierte en la experiencia completa de tu vida. Y así muy rápidamente puedes ver que un solo pensamiento está conectado con la experiencia completa de tu vida. Y a veces es una sola idea que se requiere para plantar una semillita que germine con el tiempo, que despierte curiosidad, que despierte un anhelo, un deseo hacia la verdad, hacia la libertad, hacia las ideas que platicábamos ayer, sobre la independencia, sobre la autonomía, sobre la libertad de expresión, la libertad interior, la libertad de perseguir tus fines y la libertad de no vivir tu vida persiguiendo los fines de alguien más. Entonces, de entrada, aquí ya tenemos que vamos a empezar a graficar y tenemos, lo voy a intentar hacer un poquito más. Ahí está. Y ahí está. Ok. Este es el tiempo. Este es el tiempo que es lo que decíamos, de la experiencia completa de tu vida. Del otro lado, en la línea vertical, tenemos lo que sería algo así como tu moral, tu sentido de moral, y también tu sentido de confianza en ti mismo. ¿Ok? Esto también le podemos llamar autoestima. También le podemos llamar claridad mental. También le podemos llamar... Perdón, pero estoy acomodando. Ahí está. También le podemos llamar el nivel de visión que tienes hacia tu propio destino. Confianza moral. También la parte moral es muy importante porque tiene que ver con el bien y el mal. Tiene que ver con tu sentido de qué es correcto, qué es incorrecto, tanto en mí como en el mundo. A veces pensamos que conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta que el mundo no es la burbuja de protección que nuestros padres nos crearon o que los colegios nos crearon. Y también nos damos cuenta que esa protección era bastante falsa, bastante frágil, porque hay muchas cosas del mundo
que nos rebasan, que no estamos preparados para enfrentar esas cosas, que tenemos que aprender ya de adultos porque de adolescentes o niños nadie nos enseñó eso. Esta es una de esas cosas. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Y cuál es este recorrido? Entonces, voy a marcar varios puntos. Creo que este punto medio sería el primer punto. Y este primer punto es básicamente darte cuenta que no eres libre. Empezar a pensar en las ideas de la libertad en relación a tu propia vida. No nada más en relación a algo externo como la política o la filosofía, que es, cuando eres joven, es aparentemente externo, pero tiene una razón de ser porque está profundamente relacionado con el valor mismo de tu vida. Este primer punto es el inicio del despertar espiritual. Y de nuevo, no lo decides tú, no decides cuándo sucede, es algo que simplemente sucede. No es en sí ya el despertar, pero la pequeña paradoja es que una vez que sucede esto en tu vida, ya no hay mucha opción, ya no puedes regresar a antes de ese suceso. Tienes que caminar hacia adelante en el proceso y no sabemos cuánto tiempo te va a tomar recorrer este proceso. Este proceso van a ser 5 pasos, 5 puntos. El primero siendo el día en que te enteras que eres un esclavo de la Matrix. El día en que te enteras que hay todo un sistema diseñado para mantenerte adentro de él, consumiendo, distraído, en la gratificación instantánea, ignorando que dentro de ti están todas las herramientas y todo el poder que necesitas para responsabilizarte de tu propio cambio. De este entendimiento de que aprendes que eres un esclavo de la Matrix. Esto suena bastante fuerte. ¿Cómo que soy un esclavo? Si yo vivo en un país libre, si mi familia está más o menos bien posicionada, es decir, tengo techo, tengo comida, tengo un trabajo, ¿cómo que soy un esclavo? ¿Qué me estás diciendo? La mejor manera de explicarlo es, y de esto quiero hablar mañana, y aquí ya te estoy haciendo un paréntesis, porque el video de mañana tiene que ver con los niveles de libertad financiera, que va desde el desempleado hasta el que logró vivir de su vocación. Entre esos, te los voy a resumir rápidamente, está el desempleado, está el pensionado, está el empleado, el que tiene una chamba, está el que tiene una carrera o de alguna manera es dueño de su trabajo, y está el que logró vivir de su pasión, el que tuvo una vocación, el que tuvo un llamado, el que pudo ver su destino, diseñarlo y después caminar ese camino que él eligió para sí mismo. Entonces, eres esclavo de la Matrix en relación a tu nivel de conciencia de que tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando obviamente respetes la libertad ajena, pero dentro de tu propia libertad se pueden cumplir tus sueños, porque la realidad no es finita, es infinita en posibilidades. Por eso la realidad es moldeable, es maleable. Tú, a través de la acción repetida y de la intención llevada a la acción, repetida a través del tiempo, puedes moldear tu realidad.
Y puedes llegar a ese momento en el que se materializan o se manifiestan. También esta palabra es clave en todo lo que vamos a estar viendo. Manifestación de tus preferencias en cuanto a la realidad. ¿Qué prefiero yo para mi realidad? Porque esto es lo que resuena en mí, porque esto es lo que me apasiona, porque esto es lo que me llena. No solo la cartera, sino el corazón. Y saber que se puede. No se puede de un día para otro, pero se puede iniciar el proceso de cambio. Y a veces simplemente eso es suficiente. Saber que pudiste cambiar de dirección a una dirección un poquito más alineada con tus valores puede ser el cambio más grande de tu vida, aunque no llegues a lo que le estabas apuntando, que tal vez es lo más alto. El camino hacia tu propia... El camino hacia tu destino, responsabilizarte de empezar a caminar el camino hacia tu destino es 1000 veces más importante que si llegas o no a él. Porque también la vida está llena de sorpresas. También no todo es nuestra voluntad. No todo es lo que nosotros queremos que sea. Existen las leyes universales. Existen los deseos de los demás. Y es un estire y afloje entre los deseos de la sociedad y mis propios deseos, ¿no? El punto es que te das cuenta que hay mucho más detrás de la realidad de lo que tú pensabas antes. Te das cuenta que la cultura no es tu mejor amigo, sino probablemente tu enemigo. Porque justo es esa cultura que crea la burbuja en la cual estamos atrapados. Pero bueno, podría hacer un video entero de este punto, aunque no quiero volver a hacer un video de casi 1 hora, pero estos primeros videos creo que tienen que ser un poquito más profundos, más intensos. Bueno, nada más porque a mí me emociona mucho, pero básicamente lo que queremos hacer es navegar de aquí. Empieza una caída y después empieza un proceso que te lleva más arriba de donde iniciaste, ¿ok? Y de aquí empieza algo que se ve algo así como unos escalones con subidas y planicies, ¿ok? Te voy a explicar esto rápidamente. Empiezas en el primer punto, que es el que te mete a la gráfica, que es cuando te das cuenta que eres un esclavo. Después empiezas aquí, en este punto de quiebre, empiezas el segundo momento. Ese momento se llama caer por la madriguera de conejo. Esto quiere decir, puede ser distinto en cuanto a, ¿cómo te explico? En cuanto a los detalles de qué es lo que te hizo caer por la madriguera de conejo, puede ser muy distinto el tema. A mí lo que me hizo caer en la madriguera de conejo fue el tema de la geometría sagrada. Evidentemente es algo que a mí la cuestión de los simbolismos, la simbología, también tiene que ver ahí obviamente la geometría sagrada, las matemáticas de la divinidad, se puede decir de esa manera, como el diseño de lo que compone la realidad. Ese fue el tema que a mí me hizo caer por la madriguera de conejo hacia lo que se conoce como la tercera etapa. Esta tercera etapa se llama teorías de conspiración. ¿Por qué teorías de conspiración? Teorías de conspiración es, y de hecho aquí no necesariamente
vas a empezar no necesariamente vas a empezar a subir. Aquí también algo que puede pasar es que se puede extender este periodo por abajo hasta que llegas a lo que se le conoce como el cuarto punto, que es lo que te hace ya escalar. Es que no me voy a adelantar. El tercer punto te puede llevar aquí o te puede alargar este proceso para empezar a subir, o te puede llevar bastante rápido al punto 4, que es tu nuevo despertar, o se puede llamar verdadero, tu verdadero despertar. Ese verdadero despertar está asociado también con algo que en inglés se le llama The Dark Night of the Soul, la noche oscura del alma, que para salir de ahí necesitas transitar tu verdadero despertar. Este verdadero despertar sucede después del primer despertar, que es el paso 1, ese inicio del despertar. Es cuando aprendes que eres un esclavo de la Matrix, cuando empiezas a decir yo necesito escapar de la Matrix, y de nuevo repitiendo un concepto que me pareció muy importante comunicarte ayer, es que no vamos a escapar de la Matrix, vamos a dejar de ser esclavos de ella. No es salirte de la Matrix, solamente rompiendo el ciclo de samsara, el ciclo de muerte, vida, reencarnación, que hablan mucho el hinduismo. No es exactamente eso lo que estamos hablando. Escapar de la Matrix en este contexto y en el contexto en el que se habla estando en vida o hablando dentro de esta vida, pues es llegar a lo que te explicaba al principio. Vivir la vida bajo tus términos. Lo que sea que eso signifique para ti, eso lo llegas a decidir tú. Pero de entrada sabes que estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. Y ese punto B definitivamente va a significar para ti una vida más feliz, más plena, más próspera, más abundante también, porque algo que queremos lograr, de nuevo en el ciclo de la libertad financiera, que o estás desempleado, eso sería estar hasta abajo. Un poquito peor que estar desempleado es estar subsidiado. Pero bueno, de eso vamos a hablar mañana, no me voy a ir todavía para allá. Sigo. El nuevo o tu verdadero despertar, este que existe después de que transitas por las teorías de conspiración, te lleva al quinto punto, que se llama vida en sincronicidad. Tu vida en sincronicidad quiere decir que llegaste a ese punto de tu vida en donde las necesidades básicas, para hablar de esto sería bueno explorar la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades. Que hasta abajo están las necesidades fisiológicas, luego está la seguridad, luego están cuestiones sociales, luego está la autoestima, y hasta arriba es un concepto que él denominó autorrealización. Muchos psicólogos hoy en día evidentemente dicen que la pirámide de Maslow ya está anticuada. Han cambiado, como también cambió la tecnología y las prioridades sociales de nuestros días han cambiado. Las necesidades
como las propuso Maslow, pero en realidad, pues si no conocías este tema de las jerarquías de las necesidades de Maslow, esta, pues la verdad yo creo que es muy importante para complementarlo con este diagrama que estamos haciendo, porque ese concepto que él denomina autorrealización, la realización del ser, es el conocimiento de tu ser superior, y ese ser superior es lo que le podemos llamar alma. Y ahí empieza un tema que tiene que ver con Dios o un creador. ¿Qué es Dios? ¿Qué es un creador? Y ahí obviamente nos vamos a meter en una madriguera de conejo de la religión y la espiritualidad y el origen de la creación. No nos vamos a meter en esto ahorita, pero la idea que te quiero transmitir es que Dios no es un ser externo que nos vigila desde afuera. Ni siquiera es un ser como una entidad que equivocadamente se le personifica a Dios, como si pueda ser mujer o hombre, como si fuera el dios o la diosa, ¿no? Todo eso es un chiste. La mejor manera de entender a Dios es que nosotros somos Dios. La creación y el creador somos uno. Nosotros no somos el creador, pero el creador está dentro de cada uno de nosotros. Y nosotros somos co-creadores de esa misma creación. Nosotros somos Dios en medida de que nuestra autorrealización, nuestro camino hacia la realización de nuestro propósito, del conocimiento de nuestra espiritualidad, todo eso simplemente es Dios conociéndose a sí mismo a través de nosotros. Esto es algo que creo que en primero de prepa me quedó muy claro viendo un video de Matías de Stefano, que en ese entonces saber quién era Matías de Stefano era algo rarísimo. Y yo me acuerdo que para mí haber encontrado ese video de una conferencia que él da en una escuela en Argentina me pareció algo completamente, pues justamente fue un momento de sincronicidad. Yo sentí que yo encontrar ese video era no una coincidencia, era algo que yo estaba destinado a encontrar. Y tal vez fue una idea que yo me hice, pero eso no importa, porque lo que importa es que empiezas a caminar ese proceso de entendimiento, empiezas a explorar, empieza a nacer tu curiosidad por estos temas. Y la verdad es que te salen muchas más preguntas que respuestas, y eso es lo más bonito, que la curiosidad es mucho más satisfactoria que el falso sentido de saber, porque en realidad somos mucho más ignorantes que conocedores. Lo que no sabemos y lo que no conocemos es muchísimo más vasto que lo que sí conocemos. Entonces empezar a quitarnos falsas ideas de conocimiento. Es importante desaprender muchas cosas para poder empezar a aprender otras nuevas que están más alineadas con la verdad. Por eso, el primer punto que te lleva a caer por la madriguera de conejo y que te lleva a visitar todo el mundo de las teorías de conspiración, que es un mundo muy difícil de transitar porque está lleno de desinformación, está lleno de personas infiltrando el movimiento del periodismo ciudadano y la búsqueda de la verdad en conjunto, de personas que no somos periodistas, pero que junto con el fenómeno de la tecnología
y muchísimo más la tecnología descentralizada de compartir información que no pueda ser censurada. Por ejemplo, Telegram. Por ejemplo, bueno, antes de Telegram, pues los foros de 8chan, 4chan, muchos otros lugares en internet no populares en los que mucha gente piensa que si te metes ahí te puedes empezar a volver un poco loco, a llenar de desinformación que está diseñada para atraparte en esa desinformación. Y lo que pasa es que sí es verdad, sí existe eso, sí hay en el mundo de las teorías de conspiración muchísimas cosas que no son verdad. Y no quiere decir que yo sepa a ciencia cierta cuáles son verdad y cuáles no, pero he recorrido bastante de ese camino como para saber, por ejemplo, que toda la cuestión del terraplanismo es un chiste. Bueno, hasta donde yo voy entendiendo, si hay un terraplanista escuchando esto y quiere decirme que estoy equivocado, por favor, hágalo. El punto es que este descenso está hasta abajo de la línea vertical que es la moral y la confianza. Esto quiere decir que cuando te enteres de algunas cosas que suceden en nuestro mundo que no sabías que sucedían, puedes entrar en una depresión muy fuerte, puedes entrar en una etapa de ya no confiar en la bondad de este mundo, porque resulta que la maldad hace mucho ruido, pero la bondad es silenciosa. Hay una frase muy buena que se me acaba de venir a la mente de Facundo Cabral, que dice: el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. Qué pinche chingona este mensaje, qué chingonería la frase que hizo este brother, porque cuando empieces a bajar en este recorrido y lo vamos a hacer juntos, esto que te estoy platicando es porque después de este video, que es la foto completa, me voy a tomar un capítulo completo, un episodio, un video completo, un día completo, para tocar cada uno de estos puntos. Pero estábamos en que algún tema te va a llevar a caer en la madriguera de conejo y vas a decir: wow, hay muchísima más información de la que yo pensaba que estaba disponible, pero eso te va a llevar al punto 3, que va a ser el punto más bajo de tu exploración de verdades, en la cual te vas a dar cuenta que el mundo está controlado por psicópatas, que hay una Matrix arriba de la Matrix. Hay una Matrix adentro de la Matrix, que es la cultura actual. O sea, la Matrix, o como lo vimos un poquito ayer, la matriz holográfica. Acuérdate que matriz viene de la misma raíz de útero, de madre. Porque vivimos dentro de ese útero. Ahí es donde sucede la realidad. Ahí sucede la magia. No puedes escapar de eso. Lo que sí puedes escapar es de la Matrix dentro de la Matrix, que fue creada para mantenerte ahí, para que tú no puedas llegar a tu vida en sincronicidad, que es tu verdadera abundancia a través del servicio a los demás, a través de que tú encuentras esa manera en la que para ti es más fácil y más te llena más, esa manera en la que tú encontraste la manera de aportar un mejor producto a un mejor precio o un mejor servicio, o de alguna manera encontraste tu manera de servir a la sociedad.
Y evidentemente eso es lo que después hace que la sociedad te regrese a ti la abundancia que no es que te la merezcas, sino que te corresponde por ley universal al haber aportado algo. Mucho choro, yo lo sé, mucho choro. Vamos a ya cerrarlo. El punto que te quiero decir es que ten cuidado en no perderte mucho en las teorías de conspiración, porque lo más importante es que llegues a tu nuevo despertar. Este nuevo despertar sucede dándote cuenta, primero, que hay cosas que suceden en el mundo que son solo de pensar se me llena como de la emoción, el cuerpo emocional se me activa porque hay cosas que no deberíamos ni siquiera de tener que pensarlas, pero existen. No tendríamos que ni siquiera tener que decirlas. Si te pongo un ejemplo ahorita, seguramente me tiran el video. Pero vas a llegarte a dar cuenta que hay personas en este mundo que tienen tanto poder y tienen tan poco o nada de conciencia. Muchos dicen que son personas que o no tienen alma, literal, porque no son humanos. Y aquí viene después un tema que también es uno de los grandes temas de teoría conspiracional, que es la vida extraterrestre. No solo afuera de la Tierra, pero sino ya dentro de la Tierra, ya entre nosotros. Entonces hay dos teorías: que hay gente que perdió su alma, que perdió su conciencia y por eso comete estos actos de tanta maldad, o nunca tuvieron alma, o nunca fueron humanos en realidad y nunca pueden acceder a un solo porcentaje de empatía. El punto de esto, en realidad no importa, el punto de esto es que la maldad existe y está más cerca de nuestra vida de lo que pensamos. O sea, esta burbuja de protección que pensamos que estaba muy bien creada por nuestra familia, en realidad no lo está. Muchísimo menos cuando sales de la adultez. Perdón, de la adolescencia hacia la adultez. Entonces, para salir de este punto tan bajo que a muchas personas los lleva al suicidio, esto es real, para salir de aquí te debes de conectar con todo lo bueno que hay alrededor de ti, porque la guerra espiritual es la guerra del bien contra el mal. No hay una manera más sencilla y simplificada de explicarlo, es mucho más complejo, pero si lo vamos a simplificar, esto es correcto. La guerra espiritual es una guerra moral, es una guerra del bien contra el mal, y definitivamente caer por la madriguera de conejo y empezar a recorrer temas de teorías de conspiración te van a abrir los ojos a que el mal existe. Y te tengo una noticia: si el mal existe, existe el bien. Pero el bien, como bien dice la frase que leímos de Facundo Cabral, el bien es silencioso. Y lo silencioso es difícil de encontrar, porque no hace ruido, no te llama, no te llama la atención como te llama la atención lo malo. Por eso la mayoría de las noticias que se nos ponen enfrente son pura negatividad, porque definitivamente pues causa más interés social, hace más ruido, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando te des cuenta de que la maldad, del poder que tiene la maldad o los agentes del mal sobre nuestra propia vida y nuestras libertades individuales, te vas a dar cuenta que existe el bien, y después que quiénes son los agentes del bien. Y después vas a querer tú ser un agente del bien también, y juntarte con los agentes del bien y meterte de lleno en la guerra espiritual como guerrero, ya no como víctima, sino como guerrero. Y ese ser guerrero es
empezar ese camino es tu nuevo despertar espiritual que te lleva a caminar tu vida en sincronicidad, o también se le puede llamar tu maestría. Maestría del ser, maestría de cómo comportarse en este mundo. Maestría de lo material, de lo emocional y de lo espiritual. Eso es la meta. Eso es la meta, pero recordemos que el camino es más importante que la meta. ¿Ok? Entonces no podemos pasar del 1 al 5. Tenemos sí o sí que pasar aquí. De hecho, acá el error es que tiene que haber una planicie debajo, tiene que haber un recorrido, porque ese recorrido es saber más, conocer más de lo que está pasando en el mundo. Y resulta que todo eso está escondido en todas las personas o todos los creadores de contenido de teorías de conspiración, que en inglés tienen un término que a mí me gusta mucho que se les llama truthers. Los truthers son los buscadores de verdad en internet, y son personas como tú o como yo que de repente les nació la inquietud de empezar a compartir todo lo que ellos saben y empezar a conectar puntos, porque recordemos que las teorías no son inventos de ficción de alguien. Las verdaderas teorías son sospechas de que algo está pasando, porque tengo este hecho que se conecta con este otro hecho, que se puede conectar con este otro hecho, y entonces empiezan las sospechas, empiezan las teorías, y eso es parte del método científico. Por eso ten mucho cuidado de todos esos medios que le tiran mala vibra a toda esta cuestión de las teorías de conspiración. Porque, o ni siquiera conspiración, teoría. La teoría es buena porque la teoría te lleva a saber si esa teoría es verdadera o no. Si no propones la teoría, nunca vas a saber, nunca vas a caminar el proceso de la teoría, nunca vas a avanzar o a recorrer el eje del debate para llegar a la verdad. Entonces, de nuevo, regresando a lo que veíamos ayer, de la importancia de la independencia, la importancia de la libertad de expresión y las ideas de la libertad que florecieron en Estados Unidos. Todo porque ayer fue 4 de julio, el día de la independencia estadounidense. Si no hay libertad de expresión, no hay debate de ideas. Y si no hay debate de ideas, no hay una búsqueda rigurosa por la verdad. Y si no hay verdad, porque también ahorita el mundo del relativismo y el posmodernismo, que se nos da para hacer otro video de 3 horas, es que no hay verdad, sino que es tu verdad o mi verdad, y cada verdad es contextual. No. Existe la verdad y existe la realidad. Y existe cosas reales, verdaderas dentro de la realidad, y cosas que no son verdaderas. Tú tienes que activar dentro de ti ese músculo de escepticismo, que cuando vas a meterte a internet a investigar si algo es real o no es real, tienes que tomarlo como una práctica de escepticismo, una práctica racional de no irte como el borras con la primera información que se te presente. Y esto es muy importante, empezar a generar tu propio criterio de lo que es verdad o no. No tu propia verdad, tu propio criterio, para tú poder pensar por ti mismo y hacer tu propia investigación. Y ya para cerrar con esto, una idea muy importante en todo el mundo de la búsqueda de la verdad es do your own research. Investiga por ti mismo. Haz tu propio trabajo de investigación. Y te lo propongo también para todos estos temas que vamos a estar hablando ahorita. Te lo propongo para todas las cosas que yo voy a decir. Yo no tengo la verdad. Yo estoy en un proceso de formar mi propio criterio, de descubrir qué está pasando en el mundo. Y esa curiosidad de saber qué chingados está pasando es la parte más bonita del despertar espiritual, y es algo que pues te quiero contagiar, te quiero compartir, y quiero que sigamos explorando juntos
en este experimento de los videos diarios de esto que es Farosac Blog. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana.